En los datos personales del paciente, como por ejemplo dirección, edad, estado civil, ¿también lo ponemos en la entrevista? Sí, así es. Datos generales es lo primerito y además lo van a necesitar para su historia clínica, que es la fase que viene después de la segunda entrevista. O sea, ahorita estamos todavía en primera entrevista. Vendrá el momento cuando hagamos la segunda y luego ya pasamos a empezar a ir llenando la historia clínica. Un paso a la vez porque después se hacen bolas y uno siente que todo es lo mismo y son bien diferentes, ¿verdad? Pero sí, lo vas a necesitar en los datos generales de tu historia clínica. En la dirección, ¿verdad? No tienen que ser tan específicos. Hay algo que en cuanto a datos generales, esa es una de las cositas importantes a hablar. No tienen que ser tan específicos, ¿verdad? Como que madre, número de casa y código de garita, no, ¿verdad? O sea, sino que básicamente en dónde vive, ¿verdad? Y está importante en la dirección también ahondar con esa, cuando uno va con esa preguntita como tan simple de por dónde vives, ¿verdad? Averiguamos de una vez de mudanzas, ¿verdad, chicos? ¿Dónde vivía antes y dónde vive ahora? Y luego ya nos pasamos al tema de con quién vive, con quién vivía y toda esa parte. Pero tiene que ser en dirección zona 7, Ciudad Guatemala, por ejemplo. Zona 2 de Misco. Guatemala, Guatemala, ¿verdad? O sea, algo muy, como muy general en dirección, ¿verdad? O, por ejemplo, lo que es importante, ¿verdad? Si es alguien que vive, por ejemplo, en San Lucas, Zacatepeques, entonces estamos hablando de una persona que viaja para su trabajo, o sea, todo este tema es importante para entender cómo es la vida de esta persona. Por eso es que preguntamos la dirección, también porque a veces tenemos personas que viven en zonas rojas de nuestro país, ¿verdad? No es lo mismo crecer en una zona roja a crecer en zona 15, ¿verdad? Crecer en carretera El Salvador y es diferente, ¿verdad? O incluso crecer también en zona 15 o zona 16, pero en Santa Rosita, por ejemplo. Es una 16, que es un barrio mucho más sencillo, el tipo de convivencia es otra con la gente, a diferencia de las colonias que hoy en día a duras penas sé quién es mi vecino, ¿verdad? Los barrios y son lugares en donde el desarrollo social se da de otra manera, o sea, todo ese tipo de cosas son importantes para poder entendiendo quién es la persona a la que yo tengo enfrente. Bueno, entonces quiero que me digan, ahorita quiero abrir el espacio de una vez antes de empezar algo que les quiero explicar, que es cabal el documento de examen mental. Me imagino que por ahí pueden tener algunas dudas con el examen mental que tenemos que explicar hoy precisamente. Pero quiero que me digan, los que ya se aventuraron, si tienen dudas, los que están todavía planeando y entendiendo, cuando vean el spotcito de video, también va a ser mucho más fácil entender varias de las cosas, sobre todo de los 3 momentos importantes de esa primera entrevista. La pre-entrevista, la entrevista y la post-entrevista, ¿qué hago en cada momento? Vaya, qué bien, empiezan a brotar las dudas en el chat. Entonces empecemos por ahí, empiecen a poner las duditas y yo les voy resolviendo. A ver, dice Gabriela, licenciada, al paciente se le trata de usted, de tú o como él o ella se sienta más cómodo. La última opción que colocaste, como él o ella se sienta más cómoda. Vamos a tratar de hacer una lectura rápida de la persona para poder por lo menos ir probando, ¿verdad? Muchas veces, como va a ser alguien que yo no conozco, se recomienda el uso del usted, ¿verdad? Sobre todo, chicos, ustedes que son jóvenes, cuando vayan a atender a una persona que es mayor que ustedes, ¿verdad? De cajón vamos a utilizar el usted. Porque eso en términos culturales de este país es un sinónimo de respeto, ¿verdad? Entonces, si es alguien un poco más joven que yo, si es un adolescente, podemos usar más el tú, ¿verdad? Para poderle dar o sea, esto siempre se va jugando, Gaby. Esto siempre lo vamos jugando dependiendo del tipo de paciente para poder calcular qué nos va a favorecer más al rapport. No es lo mismo usar un usted con un adolescente que probablemente levante barreras, mecanismos de defensa y le refuerce yo que estoy hablando con esta vieja que ahueva, porque les cuento que ustedes para un adolescente también van a tener cara de vieja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy manejando esos niveles para permitirle hacer que la persona se sienta más cómoda conmigo? De la misma forma en la que te digo, si es un adulto mucho más grande que ti y tú lo tuteas, ¿verdad? Él probablemente se siente incómodo y va a decir esta igualada que le pasa, entonces utilizamos el usted, o sea, lo vamos jugando, ¿verdad? Lo vamos jugando. Y a veces hay adultos que le digan, a usted le decían a mi papá, por favor, dígame, trátame de tú. Si el paciente me lo pide, que es lo que tú estás diciendo, como él se sienta más cómodo,
aunque yo no me sienta cómodo, yo voy a tener que ver cómo le hago para tutearlo, si eso es lo que él en ese momento se siente un poco más cómodo de esa manera, ¿verdad? Recuérdense que entre el tuyo y el usted se sigue pudiendo mantener el respeto, no tiene tanto que ver con eso, ¿verdad? Entonces es importante escuchar a la persona, lo que él quiera. Y otra cosa que yo les voy a dar de mis secretos, estos son así como secretos de la bolsa de la Lic Natalie, cosas que yo hago y que son importantes cuando vemos el nombre de la persona, porque eso lo vamos a tener desde la preentrevista, ¿verdad? ¿Qué es esto de la preentrevista? La preentrevista es cuando nos ponemos de acuerdo con él, porque esa persona de alguna manera tiene que agendar la cita, ¿no? O sea, ustedes con su compañero se van a poner de acuerdo de qué día, qué hora, ¿verdad? Se pusieron los que ya la hicieron de acuerdo qué día. Eso es la preentrevista, es una de las cosas que se hacen en la preentrevista, en donde hablamos del día, la hora, la fecha en la que nos vamos a reunir. Entonces, una de las estrategias que yo utilizo mucho es cuando la persona llega a mí, ¿verdad? Yo pues le puedo, según el nombre que me ha dado, pues de ese nombre me voy a referir a usted, ¿verdad? Julián Pérez, ¿verdad? Bienvenido, qué gusto que esté aquí conmigo, ¿qué tal? ¿Cómo le fue, verdad? Y luego yo una de cajón pregunta que hago es ¿cómo te gusta que te digan? Porque el nombre, chicos, tiene una carga simbólica poderosa, ¿verdad? Poderosa. Y entonces yo no sé si su primer nombre tiene una carga terrible para él porque es el mismo nombre del padre que lo abandonó, y entonces él prefiere que le digan su segundo nombre. Y yo le voy a decir el primero porque pues el primero es el primero que leí. Pero si yo no hago la pregunta de cómo le gusta que le digan, yo voy a hacer uno más de estos que ni siquiera les importan, ¿verdad? Además, cuando la persona elige su nombre, eso ya me da contenido inconsciente, importante, ¿verdad? Ya me da un poco de historia familiar. Desde el momento en que la persona se quita uno de sus apellidos, me dice los dos apellidos, la gente dice su nombre completo, así repetido como de primaria, Julián Pérez Vázquez Alberto, sí, qué sé yo, ¿verdad? Lo dicen todo. Eso también me da información que va a ser interpretada luego. O sea, todo, chicos, es información, es importante. Pero algo clave para el rapport es esa pregunta. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Cómo le gustaría que yo le llamara? Ay, pues para mí está bien mi primer nombre. ¿A ti te gusta? Yo vuelvo a hacer la pregunta, como a reconfirmar, porque la gente está acostumbrada a que le digan como la gente le da la gana que le digan. Y a veces la gente se ha acostumbrado a que le digan de una forma en la que no le gusta. Y entonces de repente siempre le ha encantado su primer nombre, pero todos le dicen el segundo. Y voy a ser yo la única persona que le dice de la forma en la que le gusta. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos. Voy al chat. Dice Nidia. Cuando vi los documentos que nos compartió, encontré que nos adjuntó una página de historia breve en la cual indica que podemos hacer uso de ella cuando no se va a tener muchas sesiones con la persona. Mi duda es si se puede usar ese esquema con nuestra tarea. Así es, pero eso es, Nidia, esto es historia clínica, no te adelantes. Por eso les mandé en el audio. Hay 2 documentos que vamos a usar en estas clases siguientes, ¿verdad? De lo que viene luego, ¿sí? Y 2, o sea, son 4 en total. 2 vamos a usar luego y eso es historia y es precisamente la breve en donde exploraron que es para eso es que tenemos la breve, porque la historia, el tipo de historia clínica que vamos a poder realizar es una historia clínica breve, no una historia clínica completa, por la cantidad de sesiones que vamos a tener con nuestro paciente. Así es. Ahora, los otros 2 documentos, ¿verdad? De examen mental y la hoja de evolución, esos sí son para echar a andar de una vez ahorita, que son los que vamos a explorar. Pero así es, le atinaste. Eso va a ser más adelante. Ya los tienen ahí como material porque se los quería dejar todos compactos en la misma carpeta para que lo puedan buscar ahí. Y dice Karina, ¿le decimos su nombre durante la entrevista? Si a él le gusta su nombre, sí, ¿verdad? Le decimos su nombre, el que él nos diga, ¿verdad? Que le gusta. Y dice Gaby, gracias. Jackie, voy a bajar a Jackie. Se le pregunta, sí, miren, Jackie preguntando estaba justo, sí le preguntamos, ¿cómo le gusta que le digan? O más preciso, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría que yo le dijera? Y Stephanie, licenciada, y si no le gusta su nombre y con nosotros quiere cambiarse el nombre, por supuesto que se puede, Stephanie. Por supuesto que se puede. Sí. Y dice, ay, a mí mi nombre nunca me ha gustado, estoy en trámites para irme a hacer el cambio del nombre del DPI. ¿Ah, sí? ¿Y cómo quieres llamarte? Yo quisiera llamarme Carlos. Carlos, ¿estaría bien para ti que yo te llame Carlos? Sí, me encantaría.
¿verdad? Ya luego, de cajoncito, señores, sabemos que tenemos un problema de identidad, de cajón, de cajón. Eso no se lo digo, ¿verdad? Yo simplemente lo recibo, ¿verdad? La información yo la recibo. Pero de cajón, si tenemos líos con el nombre, ahí tenemos todo un tema familiar divino que nos va a tocar despenicar más adelante. Dice María André, rayos, jajaja, ya tengo algo que se me olvidó, dice. No pasa nada, chicos, todos esos detallitos que vamos a ir viendo, pues ahorita, para los que ya le hicieron, no quiero que se angustien. Al contrario, ¿verdad? Quiero que si ya le hicieron, aprovechen lo que vamos a ver de esta clase y ojo con esto, porque podrían estar pensando algunos, ay Dios, entonces, ay, ay Dios, mejor la repito, ¿verdad? Dicen algunos, ¿verdad? Tranquis, tranquis. Los puntos de la entrevista están por hacer el ejercicio bien, ¿sí? ¿A qué me refiero bien? Hacerlo bien es hacerlo con el deseo de hacerlo lo mejor que yo pueda con los recursos que yo tengo en ese momento. Si se me olvidó esto, si se me olvidó aquello, o sea, los puntos no van en que hayan hecho una entrevista perfecta, los puntos van en que hayan hecho su mejor esfuerzo en esa entrevista. Y que yo estoy segura, segura que se les va a olvidar un montón de cosas, mucha. Incluso para los que ya han practicado. Me decía una chica en la mañana, mire, licenciada, yo me puse tan nerviosa, pero tan nerviosa, que parecía como que yo lo estuviera haciendo por primera vez, me dijo, y yo ya he entrevistado en la práctica del técnico. Y yo, por supuesto, así es, ¿verdad? Cada cosa es diferente. Además, saben que los voy a ver, esa información inconsciente está por ahí, haciendo sus estragos emocionales en ansiedad. Así que, por supuesto que el punto de esto no es que me hagan una entrevista perfecta. El punto es que ustedes practiquen esta primera experiencia de verdad ponerse, uno se pone helado, muchas se le traban las palabras aquí, uno tiene su esquema, tiene todo, nada a mano. Cuando estás enfrente tengo gente que me dice, licenciada, ¿y cuánto tiempo era de la entrevista? Yo, mira, mínimo 45, te digo. O sea, si sos tan hábil como para sacar toda la información que necesitas en 45 minutos, listo. Y máximo una hora. ¿Verdad? Que eso es otro tema del tiempo, ¿verdad? Lograr manejar el tiempo. Y si hicimos menos de 45, hicieron menos de 45. De cajón. Yo ya sé que les dio un brote ansioso espantoso. Y una de dos, o dejaron a medias todo y medio preguntaron las cosas, o le preguntaron a la persona, ¿qué edad? ¿Cuántos tienen? Ajá, ajá. ¿Y familia? ¿Con quién vivís? ¿Y cómo? Ajá, sí. Mira, ¿medicamentos? O sea, como que hubieran estado a saber ni qué. O sea, lo último que hicieron fue crear ese ambiente de una conversación relajada. No, ¿verdad? De cajón se hicieron menos de 45 y yo ya sé que murieron de los nervios. Normal, ¿sí? La idea es que nos pasen este punto, pero por eso les decía, necesito que tomen el rol, o sea, que se metan en el papel, que se preparen para hacerla, ¿verdad? Porque es probable que fallemos, ¿sí? Y no están los puntos en si yo hice bien o hice mal, los puntos están en realmente haberlo realizado, entregarlo en tiempo, seguir instrucciones, porque estamos en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y yo prefiero 10,000 veces que metamos todas las patas en estos ejercicios aquí entre nosotros para ir practicando, ¿verdad? Porque a veces también hasta me da muchísima pena porque recuérdense que su compañero también está practicando y él también sabe hacerlo. Entonces uno se muere de la pena porque dice, ay Dios mío, este seguro ya se dio cuenta que ya se me olvidó esto. Y si ustedes tienen mente ansiosa, señores, se van a reconocer en ese momento. Y tienen que darse cuenta cómo se ponen, ¿sí? Cómo les juega la información que están percibiendo de la persona que está enfrente de ustedes y cómo está su propio self. Porque si su self es castigador, les va a empezar a dar una de regañadas en la medio de la entrevista. Ya se te olvidó. Mira, no, ya te confundiste. Esos son ustedes con ustedes. La persona que está enfrente no sabe, ¿sí? Entonces es importante que se sientan. Eso es lo que más quiero que hagan en esta entrevista. Que se sientan, ¿verdad? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo están sintiendo? Porque si así se sienten con su compañero, imagínense con la persona de verdad. Un adulto más grande que ustedes. ¿Cómo van a dominar eso? Si la persona que domina y la que da esa estabilidad de la entrevista van a ser ustedes. Entonces, este tema es, se me tuvieran que entrevistar a mí. Yo me las sé todas. Y si tienen que entrevistar a un psicólogo que va a llegar con ustedes a pedirles un terapeuta, si yo fuera su paciente, yo que me la sé, yo sé qué están haciendo. Tienen que lograr manejar esa parte y marcar la seguridad de ese momento. Y eso requiere práctica. Eso requiere mucha práctica. Y va con el tiempo, ¿sí? Por eso es que quiero que lo hagan bien.
para que de verdad le saquen el jugo a la experiencia. Y dice Jackie, y con los diminutivos igual le digo como el paciente me diga, si él así se siente bien, ¿verdad? Por ejemplo, hay pacientes que me dicen a mí me gusta que me digan Dianita, ¿verdad? Se llaman Diana y le gusta que le digan Dianita, ¿verdad? Pues si se siente, y tú te sentirías cómoda que yo te llama, sí, no sé, es que así me llama la gente en la que yo confío, pues, o sea, la gente del trabajo me dice Diana, ¿verdad? Pero la gente que yo confío, ¿y prefieres que yo te llame Diana o Dianita? A veces te dicen, no, Diana está bien. Eso ya me da elementos. O a veces de cajón le dicen, uno, no, sí, dígame Dianita. La persona que dígame de una vez, ya sabemos que empezamos a hacer un buen amarre desde el principio. Y Nidia ahí, oh, bueno, gracias, dice Nidia Jackie. Sí, Jackie, no es. Jackie pregunta por ahí que ella había escuchado que no es tan favorable que nos pongan los nombres de nuestros papás. Sí, mucha, les cuento, eso es una mala maña cultural. Idealmente el nombre que se le coloca al niño debe ser un nombre que no tenga ningún vínculo con nada, un nombre que le permita a él ser él, independiente, porque es una persona independiente. Cuando colocamos el nombre de un papá, de un abuelo, de alguien, es una linda tradición familiar, ahí no nos podemos meter mucho porque eso es un tema también de familias, ¿verdad, chicos? Y es un tema de que así se acostumbra en la casa, ¿verdad? Pero entonces llaman, ¿verdad? Papá hoy, José hijo, José papá, ¿verdad? Entonces, eso puede a largo plazo, no siempre, por supuesto, no siempre, recuérdense que no es un determinante, pero sí puede llegar hasta cierto punto a crear ciertos rasgos de ansiedad, ciertos problemas de identidad en la persona cuando crece, porque es, es complicado. ¿Verdad? El tema, o sea, una cosa es papá, una cosa es abuelo, y a veces se toma esta costumbre como para honrar, ¿verdad? Al abuelo, para honrar al papá, para honrar al tío, al padrino, y ahí le vamos a poner tu nombre al nene, ¿verdad? Pero ese nombre ya tiene toda una serie de connotaciones fuertes, ¿verdad? O por ejemplo, yo escojo ponerle el nombre al nene de un mi enamorado, señoras, mujeres específicamente, ¿verdad? Que escogen ponerle a su hijo el nombre de alguien que yo siempre amé. ¿Qué tipo de transferencia estoy haciendo, verdad? Mucho cuidado, porque mi hijo es mi hijo. Entonces, le digo para las que no son madres aún, ¿verdad? Para que lo puedan tomar en cuenta. Porque idealmente no se pueden evitar un problema solo con el tema del nombre. Porque va a crearle muchos problemas y luego uno está así de madre y dice, ay Dios, ¿qué será que mi hijo tiene tantos clavos? Y a veces he cometido errores que yo no sabía que le iban a generar eso a mi chiquito, ¿verdad? Muchísimos errores que cometen nuestros padres son por desconocimiento. Al contrario, lo que querían era que el niño pues se sintiera pues especial porque lleva el nombre de papá. Y si yo tengo una relación maravillosa con papá, chicos, yo les diría, tal vez en ese caso no va a ser tan conflictivo, ¿verdad? Va a variar, va a variar. Ese es un tema que da mucho, ya los veo escribiendo por ahí en el chat. Veamos. Dice Karina, gracias por comprendernos muchas. Y son mis pollitos bajo mi ala, están en crecimiento. ¿Cómo voy a esperar que ustedes me hagan una entrevista así profesional si están aprendiendo? Con mis compañeras practicamos ayer y casi toda la información se me olvidó. Repitiendo preguntas. Eso es algo que pasa un montón. Eso se llama circunloquio, ¿verdad? O sea, uno empieza a dar vueltas como que fuera un perrito persiguiendo su cola y va uno con la misma pregunta y repite lo mismo y uno no avanza. Muchas veces pasa un montón y uno habla de lo mismo y de lo mismo, o sea, de circunloquio. Y pasa, ¿verdad? Pasa bastante. Miren qué interesante que estuvieron ahí practicando ese mailing. Steven, me salvaron los del registro, dice Steven. Wendy dice, mi cuñado se llama Eric y mi sobrina le pusieron Erika y no me gusta, dice Wendy. ¿Verdad? O sea, pues por lo menos de Erika, ay, Dios mío, digamos que una es chica, pero hay que tratar, o sea, ustedes que lo sepan cuando se conviertan en padres ya con esta información, ¿verdad? Pueden ya tomar decisiones distintas. Si es una tradición de familia, nos vamos a jalar los pelos entre todas las tías, las mamás y las abuelas, ¿verdad? No, ¿cómo vas a creer? Si todo, ¿cómo no le vas a poner? Entonces ya tendrá uno que psicoeducar por ahí a su familia y decirle, mamá, este es mi hijo, y creo que tengo el derecho de ponerle el nombre como tú tuviste el derecho de ponérmelo a mí, ¿verdad? O sea, mucho cuidado con ese tema de los límites con la familia porque es necesario, ¿verdad? Para poder uno hacer sus cosas y vivir su vida y
con mucho respeto, ¿verdad? Porque las tradiciones son algo que se debe respetar, que se debe valorar en una familia. No es que uno se vaya a poner de tu... Y además, chicos, si ustedes lo consideran que es lo suficientemente importante y ustedes no quieren romper ese linaje, chicos, eso es una decisión personal, ¿sí? Pues ya sus hijos pueden llegar a la clínica conmigo, yo no me quejo. A ver, dice Julián, mi abuelo se llama Hugo, mi tío también y mi segundo nombre es Hugo. Así es, Julián. Entonces por ahí llevamos un linaje de familia y a veces vienes cargando algunas cosas que no te pertenecen, ¿verdad? Sino que le pertenecen a tu tío, a tu abuelo, a todo el linaje que venimos cargando el mismo nombre. Son tradiciones, ¿verdad? No quiere decir, como les digo, chicos, de cajón, ¿verdad? O sea, que uno diga a la madre, seguro no es que ya se echó a la perdición porque yo le puse el nombre y yo tengo el nombre de mi papá. Tranquilos, tranquilos. No es tan drástico como el abuso, por ejemplo. Ahí sí les digo yo mucha. Si han sufrido abuso, ahí sí vamos a tener consecuencias definitivamente. O sea, eso sí les digo yo, eso es un elemento histórico patognomónico para la patología. Es decir, cuando hay patología vamos a encontrar historial de abuso. Eso sí. Ahora, lo del nombre no necesariamente. Puede o no puede. Va a depender tanto de la historia, pero sí me va a dar elementos para saber cómo es la familia, ¿verdad? Para poder hacer un análisis. Licenciada, Dime. yo tenía una duda acerca de las preguntas dobles, cuando tienen doble variación. Pero yo también confundí. Pues la cosa es que estaba leyendo el libro y hay preguntas que eran dobles y que ahí mismo en el libro como que le iban a uno ayudando, ¿va? Para cómo formular unas preguntas, pero yo las miraba ahí, entonces decía, ¿será que es correcto o no? Porque como usted nos había dicho que no era correcto, pero encontré demasiadas preguntas que eran dobles, entonces eso me causaba, o sea, Perfecta esa pregunta. y ¿Por qué otra cosa, Morrison te las plantea así dobles? Te las plantea dobles para que tú escojas cuál. ¿Sí? O sea, tú a la hora de que la lanzas una, ¿verdad? O sea, ¿hacia qué sentido de esa pregunta doble que te está poniendo el libro vas a irte? Tú escoges una. ¿Sí? sí, porque acá había, incluso le tomé una captura, donde dice causó un miedo grave, terror o desesperanza. O sea, Ujú. tiraba bastantes opciones y había una parte así donde decía, por ejemplo, nos daba de un solo para nosotros, vale ejemplo, pero ahí mismo iba diciendo, íbamos, tenemos que ir pausando conforme vamos preguntando, pero en esta parte sí no era así. Entonces, Ajá. y también encontré leyendo de que habían partes donde mencionaba problema, entonces para mí era un poco de confusión porque yo leí que decía no problema y después problema, entonces Así no es, sé. así es, así es, exacto, exacto. Por eso les digo, de hecho, lo del examen que yo les coloqué está escrito en Morrison, ¿verdad? O sea, eso es parte de todas las actualizaciones que se van haciendo con el tiempo de toda la bibliografía, ¿verdad? Esto que yo les enseñé de no usar la palabra problema no es que esté en el libro de Morrison explícitamente, eso yo se los estoy explicando desde la clínica. Por eso es que es la combinación, ¿verdad, chicos? O sea, de la clase y del libro, para poder entonces incluso uno poner a cuestionar lo que está haciendo su compañero ahorita. Mire, yo vi en el libro y entonces como así, ¿verdad? Por eso es que la otra pregunta, ¿verdad? Que estaba en el examen que decía, el manual de los diagnósticos mentales, de los trastornos mentales, es así como un libro de recetas que yo puedo escoger y bla, 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 y es todo lo que necesito para diagnosticar. Ni siquiera un libro de texto yo lo puedo seguir al pie de la letra. Yo necesito el acompañamiento de alguien que me vaya enseñando para hacer estas miniatura correcciones y poder entender esas dudas. Así es. ¿Para qué te presenta Morrison también esas tres opciones? Para los pacientes que no hablan. Porque entonces si el paciente no puede expresar absolutamente nada, me toca a mí ponerle opciones. Entonces, en ese tipo de paciente que solo no dice ni una palabra, chicos, y está ahí sentado y no dice ni una palabra, me toca ponerle opciones en la pregunta, como la que está haciendo su compañera, ¿verdad? ¿Sintió miedo, terror o desesperanza? ¿Verdad? Y algunas preguntas de los test vienen así, ¿verdad? Entonces, es el tema del tipo de preguntas en general. Te dice que las evites cuando estamos hablando en el discurso libre, en la entrevista, pero van a haber ciertos casos, ciertos momentos en donde son útiles. Así que es el saber usarlo. No es una receta de cocina, sino que es el saber que yo, por ejemplo, cuando cocine en una estufa de gas, va a ser diferente que yo cocine en una estufa eléctrica. La receta viene igual en el papel, pero el cocinero sabe que le tiene que bajar a los centígrados, porque
el microondas, la estufa, el horno es más potente, es más, o sea, hay esas variantes, que son las variantes en nuestras personas. Entonces vamos a ir moldeando. La palabra problema, esa es la que yo les invito desde ya a que saquen de su vocabulario cuando hablan con el paciente. No quiere decir que 100% de las veces, ¿verdad? Porque él mismo va a decir problema. Entonces, cuando vamos a reflejar, ¿verdad? Por ejemplo, o vamos a clarificar, yo voy a usar la misma palabra del paciente. Entonces, tú me decías que esto te causa un problema. ¿De qué forma te causa un problema? O sea, no quiero que se vayan a los extremos, ¿verdad? Recuérdense que esto es tan flexible, por eso es tan difícil de aprender. No sé si me explico. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, licenciada, gracias. Perfecto. Veo por ahí 2 manitas levantadas. Dime, Jacqueline. Yo tenía una duda, porque cuando estaba haciendo la entrevista me surgió el problema de que como que a veces me quería salir, hablarle de como de vos, ¿verdad? Y dije, no, tengo que hablarle de usted, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba, ¿cuándo es el momento que hay que uno puede decirle con confianza de vos o de tú? ¿Y cuándo es el momento de decir, hablar de usted? Porque a mí como que ya la costumbre de hablar así con todo el mundo de vos era como que ya le decía al paciente así. Por supuesto. Yo te diría que le des un tiempo prudencial a que se vaya fortaleciendo ese rapport, Jackie. O sea, a que vaya empezando como él mismo va a empezar a fluir más, o sea, lo vas a ver, o sea, su expresión no verbal, su cuerpo, la forma en la que se sienta, en la que entra. Ya luego de varias sesiones ya uno puede ir él mismo, ¿verdad? A veces va cambiando. Ellos generalmente nos tratan de usted, ¿verdad? Y nos van a tratar de usted todo el tiempo. Pero a veces ellos de tú, ¿verdad? Más se va fortaleciendo ese rapport, vamos a ir meneando. El vos no te lo recomendaría en general. Ese sí es muy confianzudo. El vos, chapín, ¿verdad? Vos lo que haces, ay, mírate vos. Ese vos sí no te lo recomiendo. Ese sí vamos a tratar de evitarlo, porque ese sí puede hacernos que rompamos la disociación instrumental. La disociación instrumental es ese punto en donde yo doy confianza, pero al mismo tiempo mantengo la línea terapéutica. Tú allá, yo aquí. Amigos no somos. Soy tu terapeuta. Eso se llama disociación instrumental. Entonces, el vos, yo te diría que sí sería, ese sí nos tira mucho al lado como de la amistad, del compadrazgo. Entonces, ni siquiera con adolescente, ¿verdad? Nos vamos a tratar de mantener en el margen del tú, el usted, para evitar esto, porque no somos cuates, por más que parezca, sobre todo con los pacientes cuando llevan ya mucho tiempo con ustedes, chicos, ya son viejos conocidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí puedo, verdad? Puedo utilizar otro tipo de humor porque yo ya lo conozco mucho, entonces yo ya sé qué cosas le dan risa, cosas que ni a mí me dan risa, pero yo lo uso para provocar, es un poquito de risoterapia, yo lo uso para que él se ría y baje mecanismos de defensa y me deje entrar para luego botarlo en donde necesito para que avance, ¿verdad? Pero les digo, eso ya es mucho más adelante. Entonces, lo vas a ir sintiendo. Estas son un poco de preguntas de, madre, ¿cuánto sería el momento exacto? Es un poquito de ansiedad, tranquis, ¿verdad? Lo vas a ir sintiendo. Yo te diría en esas primeras, mantenete en el usted, en el tú, y en general mantengámonos en el tú cuando ya desarrollamos suficiente rapport. Nidia, levantaste tu manita, te escucho. Sí, licenciada, con una duda. Yo utilicé mi esquema y me basé con el de Fernando Ballesteros. Entonces me indicó que hay preguntas que son así como que muy directas, ¿verdad? Para la persona y hay que utilizar otro tipo de vocabulario. La pregunta es, con ese esquema que yo utilicé, también me da la opción, por ejemplo, que yo no lo coloqué, solo puse, por ejemplo, preguntas más principales por el tipo de entrevista que vamos a realizar, pero también me da, por ejemplo, más información sobre cómo obtener información de la persona en sus condiciones familiares, por ejemplo, con su mamá y con su papá, en su historia familiar, la educación, su formación, ¿verdad? Su historia laboral, sus valores. ¿Eso también se tiene que utilizar en la entrevista que vamos a hacer ahorita o solamente así como que lo más breve, lo más puntual? No, recuérdate que la primera entrevista vas a necesitar todo eso que me estás mencionando. Por eso les decía que es importante para que no se nos olvide nada. Yo tengo que lograr sacar ahora todo lo que pueda con respecto a cada una de esas esferas, ¿sí? Porque es una entrevista psicológica, o sea, primera entrevista, pero primera entrevista psicológica, que me va a dar pie para poder generar la consulta y empezar a armar mi historia clínica. Yo necesito esa información. Si no, cuando estemos llenando la historia clínica, empiezas a decir, Dios mío, esto no lo sé.
pero porque no lo pregunté, ¿verdad? Muy bien. Sí. Sí, porque también estaba leyendo y leí un poquito más en esta entrevista y me di cuenta que también tiene como que un apartado en donde, por ejemplo, si la persona fue abusada, pues tiene preguntas así como que sobre el área de abuso. ¿Eso también se podría utilizar o ya no? Qué buena pregunta. Esa es excelente. Estaba esperando que me la hicieran para cabal. Cuando ya empiezan a explorar su material, así es. Uno indaga un poquito desde esas y uno va a calcular si de una vez desde ¿verdad? Y es un tema delicado, ¿verdad? Por supuesto que es un tema delicado y al ser un tema delicado nos puede abrir o nos puede levantar la escala de valoración subjetiva. Se recuerdan que nuestro motivo de consulta es algo pequeñito, ¿verdad? No nos podemos pasar de 3, ¿sí? Si se pasa el malestar de 3, regresamos y cambiamos de motivo de consulta, ¿ok? No nos podemos escoger algo que sea muy grande porque no lo van a poder manejar en este punto, ¿sí? Entonces, con esas preguntas, si ustedes pueden ir, lo que quiero que practiquen eso, de qué forma van a sacar ese tema, ¿verdad? A veces, yo les diría que no del todo es tan necesario hacer la pregunta así a la yugular, porque a veces las personas solitas lo sacan, ¿verdad? Las personas cuando estamos hablando de historia familiar y un poquito de infancia, la gente dice, sí, la verdad es que a mí mi mamá me golpeaba todo el tiempo y mi papá golpeaba a mi mamá, que no, check. Yo no tengo que meterme más. O sea, si la persona me lo dijo de cajón, yo no me meto más, no en esta primera. Pero si no me menciona absolutamente nada y yo considero y encuentro la manera de hacer esta pregunta, la voy a hacer. Ojo con esto, chicos, como es un ejercicio, su compañero tiene total libertad y absoluta libertad de poder decirles, esa no te la quiero responder. Y no hay ningún problema. Ok, pasamos a la siguiente. Sí, hablamos y yo cambio el tema. Sí, por supuesto. Que ustedes pueden decidir no hablar de eso, ¿verdad? Que ustedes van a decir, yo tengo que decir toda la verdad. Cada quien va a vivirlo como lo pueda vivir y con lo que quiera contar. Esa información le pertenece al que le está contando. Entonces, como es un ejercicio tal cual, ustedes simplemente le pueden decir a su entrevistador, ¿verdad? A su terapeuta en entrenamiento, le dicen, esa preferiría no responderla. Ok, bueno, entonces platícame, ¡brum! Yo redirijo, ¿verdad? Esa es habilidad del terapeuta, redirijo para otro lado, ¿sí? Y yo solo dejo anotado por ahí que no se tiene información, ¿verdad? Muy bien, gracias, licenciada. Bueno, Nidia. A ver, voy en el chat. Por ahí dice Aniel, mi hermano se llama Saúl igual que mi papá y mi abuelo y he notado que los tres comparten muchas cosas, características en común. Dice, claro, no es sorprendente, Aniel, es algo que puede llegar a pasar. Brenda dice, en mi familia todas las primas se llaman Margarita por mi abuela. Vean, chicos, es que esto es un tema cultural, súper común, súper común. Ahí por ahí dice Jackie, ¿verdad? Igual el nombre de las personas muertas, ¿verdad? Alguien que haya fallecido, ¿verdad? Aunque ya no esté en esta vida, ese nombre siempre me va a llevar a alguien más, que no es la persona que está naciendo, ¿sí? Entonces, es ideal que el nombre que le estoy colocando a la persona sea un nombre único para mí. Un nombre único a esas alturas, muchachos, no les estoy diciendo que se vayan a fumar esos sus nombres así, Yankee Balvin, ¿verdad? O sea, no. Y eso es otro tema, ¿verdad? Cuando escogen a alguien ahí, pues, por lo menos es alguien externo, chicos. Pero no de la familia, siempre me va a llevar ese nombre a alguien más. A un amigo le pusieron como el mejor amigo del papá y el amigo falleció y ahora le dicen, ay, tú te llamas como el amigo muerto de tu papá, imagínate. No lo hacen por mal, pero imagino, por supuesto, Frem, por supuesto, ¿te imaginas? O sea, solo no. Porque el muerto siempre es perfecto y demasiado bueno, excelente, y aquí esa es otra cosa, ¿verdad? El que se murió tan bueno que era, ¿verdad? Y tú, y el que quedaste fuiste tú. Imagínense la carga que significa llevar ese nombre de alguien más. Si ese alguien más fue muy malo, o si ese alguien más fue muy bueno. Es que de cualquiera de los lados, o sea, estás condicionado el resto de tu vida a que te juzguen por lo que alguien más hace que lleva tu nombre, ¿verdad? Vean, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo aprovechando que no está Diego, algo tan simple, ¿verdad? Como por ejemplo cuando fregan a Diego con lo del bigote. El molestar a alguien por algo como eso es otro tema, ¿verdad? Pero Diego no se llama Camilo, me explico. O sea, eso es un tema de molestar con un cantante y que Diego quisiera que lo asociaran con Nietzsche, ¿verdad? O con alguien así más científico. Pero eso es un tema de asociación, ¿verdad? O que te vayan a comparar y decir, ay, vos te pareces a Cristiano Ronaldo. Ah, caray, tal vez Cristiano Ronaldo se parece a mí. O sea, ese tema es otro rollo, ¿sí? Pero el tener un nombre que le pertenece a la historia de alguien más, eso es otra cosa.
¿sí? Entonces ahí es en donde les digo, ¿verdad? Importante, ¿por qué saberlo, chicos? No para decir, caray, estoy perdida porque mi familia es así. No, no, no. Solo para saber que su familia mantiene esa tradición y sobre todo cuando ustedes encuentren una persona con esto para poder saber a dónde ahondar. Dice, y he notado cómo menciona que hay ocasiones en las que mi hermano muestra muchísima ansiedad o inseguridad ante varias situaciones. Dice Aniel, haciendo un análisis un poco ahí de su propia familia. Gracias por compartirnoslo. Alejandra dice, y si tomé una buena decisión, mi abuelo me comentaba que quería que mi hija se llamara como su mamá. Y yo le dije que no hay que romper tradiciones. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, si va a ser para nuestra familia, chicos, y es algo muy importante, esto es un tema muy personal. Totalmente. ¿Qué podría ser lo principal a observar en tanto al lenguaje corporal, dice Minor, y cómo mejorar la observación? Ok. Yo te diría que veas la forma de su rostro, ¿verdad? Que tú notes que su rostro está diciendo lo que te están diciendo sus palabras. La manera en la que entra, cómo observa la clínica, eso hay que observarlo también, cómo se sienta, se cubre con un cojín, no se cubre con un cojín, cruza las piernas, se está todo el tiempo tocando la cara, ¿verdad? Ese tipo de movimiento no verbal nos indica cosas de la persona, ¿verdad? Hace o no hace contacto visual, cuando nos está hablando de algún tema mira para otro lado, nos logra ver fijamente, rara vez nos van a lograr ver fijamente. Hacia qué lado hace los ojos cuando le pedimos, por ejemplo, que recuerde algo. O sea, eso lo voy anotando, chicos. No es que se lo tengan que aprender ahorita y yo les voy a decir qué significa cada cosa, porque no se les va a quedar. Lo que van a hacer es anotar, ¿verdad? Vino de amarillo, con aretes, pelo suelto, agarrado. Una pregunta, ya que... Los ojos siempre los voltea, constantemente se rasca aquí. ¿Sí? Todo el tiempo se agarra el pelo, como la lic, ¿verdad? Sí, ese tipo de cosas las van anotando ese examen mental. ¿Se maquilló, no se maquilló? ¿Sí? Una pregunta, ya que me están hablando a mí, dijo que... ¿Se me escucha? Sí, 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 sí. Dime, Ok, Mike. entonces, ya que va a ser online, ¿le pedimos cierta distancia de la cámara? Buena pregunta. Y hablando, cabal, del online, mucha... Complicado, complicadísimo, porque vamos a perder una cantidad de información de examen mental que nos imaginan. Ese es otro de los grandes problemas que hay con la virtualidad. Porque realmente yo les digo a la vida real, aquí que está su compañero puede ver cómo viene, se hace y trata de ver, pero el colocar la pantalla de una forma y la cámara de una manera en la que me logre ver completo es sumamente complejo. Incluso ni nosotros mismos nos vamos a colocar para que nos mire completos. Entonces aquí vamos a entrar a esas variantes de la virtualidad que nos van a dejar escasos de elementos. Nos vamos a quedar únicamente. Lo que sí voy a necesitar es verlo, porque si yo no miro nada de él, ahí sí estoy perdido. Si yo solo escucho la voz, estoy perdido. Sí tengo que verlo, pero realmente, chicos, van a ver a su paciente de la mitad de su cuerpo para arriba. O sea, si está conectado en una computadora o si está conectado en un teléfono, ¿verdad? O sea, y les digo, por eso es que en Guatemala ha habido tanta dificultad para poder avalar el tema de la telepsicología y la ciberpsicología, porque nuestras poblaciones no están en los mismos estados y en los mismos estilos de vida que la gente de Europa. ¿Por qué en Europa se hace desde hace mucho tiempo? Uno, porque la calidad del internet es buenísima. Dos, porque la gente tiene sus espacios en donde puede estar con más facilidad. Ustedes pueden salir a un parque a tener su sesión terapéutica y ahí tienen internet, ¿verdad? O sea, aquí no funciona tan así. Y les digo, muchísima de nuestra gente no tiene un lugar privado. Y aquí va una de las cosas más importantes que quiero que anoten de los cambios que han habido en la virtualidad y de las cosas que uno tiene que preparar desde la pre-entrevista. Cuando uno hace la cita con la persona, uno le tiene que aclarar que debe buscar un lugar en donde esté segura. ¿Segura en qué sentido? En un lugar en donde no vaya a ser escuchada, en donde nadie la vaya a estar vigilando, en donde nadie la vaya a interrumpir, ¿sí? Tiene que buscar un tiempo y un lugar en donde, así como yo les pedí que buscaran sus 20 minutos para su examen, ¿sí?
y que nadie los fuera a interrumpir, pero eso es un examen, es otra cosa. En cambio, esto va a ser un espacio en donde la persona va a hablar de cosas que de repente nunca ha hablado. Entonces yo debo hacerle esta aclaración. Y les digo, chicos, desde la experiencia en la vida real, trabajando telepsicología con el tema de la pandemia, la mayoría de mis pacientes reciben su sesión terapéutica en el carro. Porque su carro se vuelve el único lugar en donde están solos, el único lugar en donde nadie los interrumpe. El carro se vuelve el único espacio, chicos, en donde nadie, porque en la casa está la persona con la que tienen el problema y en el trabajo no pueden porque los están interrumpiendo constantemente. Y les digo, a mí me ha tocado modificar mi agenda y a veces atiendo pacientes incluso a las 6 de la mañana, chicos, porque ellos entran a trabajar a las 7:30. Yo estoy atendiendo a pacientes a las 6 de la mañana porque entonces, ¿qué hace? Si en su casa está el problema, no puede hacerlo en su casa. Y además no quiere que nadie se entere que él está haciendo psicoterapia. ¿Por qué? Obviamente, si está en un ambiente tóxico, para eso que estás haciendo es, olvídense. Entonces, una persona no quiere. Y entonces, ¿qué hace? Que era la única opción, ¿verdad? Llega a las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana, y en su trabajo, antes de que lleguen todos, se conecta, porque no ha llegado nadie. Entonces, de 6 a 7 termina su sesión y él ya está súper temprano ese día en el trabajo. Les digo, hay que buscar alternativas. Uno se tiene que poner muy creativo con la telepsicología en este país, porque la gente vive con sus abusadores, chicos. La gente vive en el ambiente que lo está enfermando muchas veces. Entonces hay que hacer pero mucho énfasis en esto antes de poder programar la cita, ¿verdad? Decirle a la persona que busque ese espacio para poder hacer la sesión. Eso es antes. Otra cosa, qué bueno que se abrió el tema de lo de la telepsicología, le decimos también en esa primera entrevista a la persona, ¿verdad? Hay muchos elementos que nosotros no le vamos a poder dar. La clínica es sagrada, chicos. Entonces, en la clínica uno no tiene que decir eso, ¿verdad? Porque en la clínica nadie lo va a escuchar, en la clínica solo está conmigo y está seguro. Entonces, ¿ahí qué? Otra cosa es que cuando vayamos a tener sesiones más adelante, ¿verdad? Ahorita que vamos a hacer el ejercicio, no, pero quiero que practiquen el decírselo, ¿verdad? El tema este de la telepsicología. El preparar a la persona para las sesiones de después. ¿A qué me refiero? El contarle, cuando hacemos el encuadre, ¿sí? La parte del encuadre, que es de las primeras cosas que se hacen, donde yo le explico un poco de cómo va a ser esto, más allá de sacarle solo la información, yo le explico cómo va a ser el proceso, ¿verdad? Le contamos que van a haber algunas sesiones que van a ser más intensas que otras y que podría ser que tuviéramos la necesidad de expresar algo y que nuestro cuerpo vaya a hablar un poco y podamos sentir la libertad de llorar, moquear y hacer todo lo que necesitemos hacer para liberar el dolor, y eso puede hacerse. Sin embargo, como no está en la clínica conmigo, yo no voy a poder pasarle el Kleenex o yo no voy a poder pasarle la toallita para que se pueda limpiar las secreciones. Entonces vamos a pedirle que para las próximas sesiones él prepare su espacio de terapia. Que lleve, tampoco le puedo pasar el agua, tampoco le puedo pasar el cafecito, el té, no puedo hacer toda esa parte que permite que la conversación se dé de esa manera. Entonces le contamos a él y le pedimos que él prepare sus espacios para las próximas sesiones, ¿verdad? Desde la primera no lo va a preparar porque en esa primera es en donde yo le voy a contar todo esto, ¿verdad? Entonces él ya, la persona prepara su agüita y la persona prepara sus papelitos y sus Kleenex y todo. Y le aclaramos también a la persona que no quiere decir que todas las sesiones son para llorar, ¿verdad? Que eso es como de la gente desde que entra a la clínica y mira los Kleenex, es así como, aquí voy a llorar. No necesariamente, no todas las personas lloran, chicos. Esa es otra cosa que tienen que saber, no todos lloran. Algunos sí. Pero lo importante, lo que necesitan, por si acaso, ¿verdad? Porque es muy incómodo intentar seguir hablando cuando uno tiene secreciones del rostro, ¿verdad? Entonces, el poder tener a la mano facilita un montón la cosa. Entonces, ese es otro elemento clave que tenemos que tocar. Disculpe. Dime, La asistencia. Bien, Stephanie. Muy bien, muy bien. A ver, de una. Espérense, voy a guardar el chatito que tengo por ahí, 15 messages. A ver, activen sus camaritas de una vez, de una vez, de una vez. Vamos con eso, qué alegre. Gracias por decirme. Muchas son lo máximo. Son lo máximo. Si no, a mí se me olvida. A ver, a ver, a ver. Ah, Julián es el que se tiene que meter con su teléfono porque no tiene cámara. ¿Va? Ya entró. Jacqueline, ¿te veo o no te veo? Stephanie Sosa, ¿las veo o no las veo? Si no, se murieron. ¿Listas? 1, 2 y se fue la primera. No la quiten, please, no la quiten. No la quiten.
Guardo esta, vamos con la siguiente. ¿Listos? Vamos segunda, 1, 2 y 3. ¡Chacán! No la quiten, no la quiten, no la quiten. Ya voy a la última, ya voy a la última. ¡Ay! Me estoy quedando sin batería. Listo. No la quiten, porfis. Y voy a ver. Y voy a la última página. Bueno, pues, ¿listas? 1. Vamos, sonrían, activen cosito, 2 y 3. ¡Cachú! Muy bien, ya la pueden quitar. Bien, perfecto. Bueno, y aquí está este chunche. Everyone in meeting. Llega, chicos, link. Voy a darles unos minutos para que no se me quede nadie sin llenarlo, porque después me ponen atención algunos y entonces nos morimos, ¿verdad? Tan bello, Diego. Me manda como 400 WhatsApps. ¡La foto, la foto, la foto! Bien. Unos minutitos, llenen ahí, me dicen cuando estemos, me mandan ahí una reaction cuando ya hayan llenado los que ya llenaron para que continuemos. Entonces, mientras voy a leer. A ver. Queen, 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 queen. Llénenlo, llénenlo, llénenlo. Dime. Mire, yo tengo varias preguntas sobre lo de la tarea. Dime. Fíjese que, digamos, yo al momento de hacer hoy la entrevista, yo busqué un formato de entrevista psicológica. Entonces no me guié tanto como con el formato de datos generales y todo eso, porque se me complicaba mucho hacer los datos generales y después tirarme al motivo de consulta. Entonces no sé si está bien como lo hice yo, porque hice datos generales, de ahí le empecé a preguntar sobre su familia, sobre cuando estudiaba, qué estudia, las relaciones con sus hermanos y todo. O sea, le saqué toda la información y ya después le pregunté cuál era su motivo de consulta. Entonces ya me empezó a contar y todo. Entonces no sé si está bien así. Y yo, o sea, porque, no sé, me sentía ahí cómoda decirle, bueno, deme su nombre, su edad y todo eso. Y ahora, ¿por qué está aquí? O sea, yo le empecé a preguntar todo. De último, que ella ya me dijo de que, digamos, que le costaba consolidar el sueño y también de problemas de alimentación, por lo mismo. Yo le dije que lo principal, digamos, durante esta semana, como que le puse una cita después, ¿verdad? Simulando que teníamos otra cita. Le dije pues, durante la semana que si podía hacerse un chequeo médico, ya si tenía tal vez anemia, ¿verdad? Para descartar eso. Y le puse también como que una semana, que en esa semana tuviera un control de la alimentación, en el sentido de que a cierta hora desayunara, después almorzara, cenara, que cambiara más que todos sus hábitos de que ha tenido durante todos estos meses, para ver si mejora y también descartar la anemia, ¿verdad? Porque yo tengo entendido que hay que descartar cualquier problema de salud. Esa es una duda, si está bien como dice la entrevista. Mi segunda pregunta es, yo en realidad es mi amiga, ¿verdad? Entonces estaba como que en fachas para hacer la entrevista y quería ver si solo puedo subir el audio porque sí estaba yo, no sé, estaba muy mal, ¿verdad? Entonces solo quería ver si puedo subir solo el audio. Y ¿qué más hay que agregar? O sea, sí hay que agregar el audio y aparte hay que agregar la información del informe psicológico. Y si tenemos que determinar de una vez con el DSM-5 o no. A ver, a ver. Ya me estoy saltando, ¿verdad? Ajá, ajá. O sea, en una primera entrevista, por más que yo me quisiera tragar el DSM-5, o sea, vas a hacer, y si te das cuenta,
ahí te fuiste súper adelante, ¿verdad? O sea, esta primera entrevista básicamente hay que permitir que la persona siente ese rapport. No quiere decir que no pueda empezar a intervenir qué fue lo que hiciste a la hora de mandarla a que se regule y a que vea y a que controle y a que haga y a que, o sea, algo que es muy valioso de esto es que te empieces a dar cuenta cómo vas a ser tú como terapeuta, ¿verdad? Voy a ir en orden de lo que me fuiste diciendo. De lo primerito, ¿verdad? En cuanto a empezar a indagar y luego dejar motivo de consulta, realmente en eso se puede ir haciendo, va a depender del paciente. El riesgo de dejar el motivo de consulta al final es que se te puede acabar el tiempo. Entonces, y sin motivo de consulta, vas perdido. Y además, ¿a qué vas preguntándole tantas cosas de qué cosas cuando no sabes realmente qué le molesta? Entonces, el motivo de consulta suele ir al principio, o sea, dentro de los datos generales, ahí es en donde hay que crear, no es, recuerda que los datos generales no se preguntan como que yo fuera una enfermera, ¿sí? Yo hago los datos generales con la conversación, ¿verdad? Con la conversación y de buenas a primeras la gente me va diciendo las cosas, chicos. Yo el esquema tengo para ver, para que no me pierda, ¿verdad? Pero la gente en su discurso libre me va hablando de cada bloque de su vida solita la gente. Entonces yo voy anotando. Por eso es que la hoja de evolución es la que me permite ordenar ese desastre que él me empieza a hablar primero de la casa, luego de los vecinos, luego de su trabajo y luego de su hobby del béisbol. O sea, y todo me lo va mezclando. Entonces cuando yo me pierdo, donde yo tengo que decirle, a ver, creo que me estabas hablando del béisbol y luego me dijiste de lo de tu casa. ¿Cómo se relaciona el béisbol? Ah, es que lo que pasa es que mi tío es el entrenador, entonces él vive conmigo. Ah, dice uno, madre. Porque la gente habla con la claridad de lo que ellos tienen de su vida, pero uno no lo sabe. Entonces uno tiene que intervenir dentro de esa conversación para ir entendiendo. Entonces, dentro de esos mismos datos generales, ¿verdad? A veces podemos empezar a tener, pero no me voy a ir como abordando cada uno de los temas sin motivo de consulta, Melissa, porque voy perdido. Si él realmente lo que quiere trabajar, como tú decís, ese es un motivo de consulta amplio, entonces realmente un abordaje general, ¿verdad? Nos va a poder tener como más claro, me estás diciendo que tiene algunos problemas con la alimentación, ¿verdad? Desregulada y el sueño, entonces esto es tan amplio que así como uno tiene que explorar por todos lados. Pero cuando uno pregunta el motivo de consulta hasta de último, eso nos puede generar un efecto rebote negativo en el paciente, porque el paciente puede decir, está aquí diablos, ¿para qué me está sacando todo eso? Ni siquiera le he dicho a qué vine, pues. Entonces te puede generar, te digo, es tu amiga, como tú dices en este punto, y ella sabe que está haciendo una tarea. Pero por eso te digo, el ejercicio realmente era que te pusieras a pensar que la persona que está enfrente de ti no te conoce. Entonces, cuando yo empiezo a sacarle información, sin siquiera haberle escuchado lo que él realmente quiere hablar, que él quiere hablar porque llegó. Él quiere contarte que tiene un problema. Entonces, esto a veces nos genera un efecto negativo. No siempre, ¿verdad? Realmente puedes ir calculando qué te funciona mejor. Y sí, y es un estilo muy personal, ¿verdad? ¿Lo repito o lo dejo así? Así, mi niña, con eso te vas a ir. Y así vas a tener que hacer la segunda, con lo que tenés está listo. Y la que te va a ver en ese video soy solo yo. Así como estabas, así lo puedes mandar. Si te sientes incómoda, puedes mandar solo el audio. Esa es la segunda pregunta, el que tú decidas, como tú decidas. Esta pregunta que tenemos, tranquis, así se fue y así es lo que tenemos y con eso vas a tener que irte a la segunda. Si te das cuenta, te fuiste como ansiosa a querer intervenir de una vez, ¿verdad? Hay pacientes que son ansiosos y quieren una respuesta así, ¿verdad? Entonces toca, ¿verdad? Venir y decirles, dice, pero mire, licenciada, porque entonces esa primera consulta nada más nos vamos conociendo. Yo le explico a la persona que en esas primeras entrevistas nos vamos a ir conociendo poco a poco para luego irle dando forma a lo que quiere trabajar. El cierre de la entrevista generalmente va con objetivos. ¿Qué quieres lograr? Y si la persona te está contando lo de la alimentación y tú ya le estás mandando a que regule sus cosas y ella te contó eso, pero en realidad su queja principal luego de esa primera sesión es otra cosa. Y tú mandándole a que empiece a registrar y a que controle sus comidas, ella sabe que tiene que controlar sus comidas, Melissa. Entonces, de buenas a... Tenía una duda en ese sentido porque, digamos, yo había realizado entrevistas, pero nunca había, o sea, entrevistas a los papás de los niños. Ajá, es diferente. Entonces, con los papás de los niños es como, no sé, porque ellos te cuentan todo, o sea, cuándo nació, en qué momento, lo que hizo y todo. Entonces, ya venir y preguntarle a un adulto es como, ay, Dios, ¿qué le preguntas? Ajá, entonces yo por eso ahí creo que me salté, porque, digamos, cuando yo hice la práctica con una mamá de un niño, bueno, mi
mi licenciada de práctica me dijo en la primera entrevista, si tú miras de que tal vez el niño no mira bien, tienes que mandarlo a hacer un chequeo médico de la Eso vista. está, Entonces, yo por eso eso está una vez me buenísimo. tiré a lo de la anemia. Exacto, exacto. Entonces estás llevando y no es algo malo, de verdad, pero estás interviniendo de una vez. Te falta mucha información, ¿verdad? Muchísima información. Entonces de repente ya le toca y va a ir así como, bueno, entonces, y esa es la gente que va rebotando de examen, de examen, en examen, examen, examen. Y lo último que consigue es sumamente terapéutico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que logremos ir generando. O sea, lo que vamos a trabajar ahorita es generar ese ambiente terapéutico del clínico, ¿verdad? Entonces ya, por ejemplo, yo te diría en una segunda, tercera sesión en donde sí ya confirmas, porque ¿qué salió ahí? Salió a flote el que tú lograste determinar y que tú sabes que hay que descartar lo biológico primero, entonces le mandas a descartar biológico primero. Eso es algo que te sirve a ti. Entonces tú estás sospechando que puede haber un tema biológico, vas a reforzar en segunda entrevista y vas a indagar. Entonces, cuando tú haces tu evolución de esa primera, entonces tú decís, como es sueño y es alimenticio, tema para segunda, identificar si tiene algún desorden. ¿Sabes? ¿Tiene algún desorden hormonal? ¿Preguntaste eso? Sí. ¿Sí? ¿Tiene? Sí. ¿No lo sabes? No. No, ¿Cuándo fue la última vez que se fue a hacer un chequeo? no se ha hecho un chequeo. Ujú. O sea, Y este es este el- año no se ha hecho un sacabas esa chequeo. conclusión. Ujú. No, es que este año no se ha hecho un chequeo. Así es, no es algo malo, si te das cuenta la idea que tú sacaste, pero estás interviniendo desde la primera. Eso, por supuesto, con tu experiencia de haber estado con papás y todos los demás, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que hayas escogido eso, pero de una vez le mando a una persona y en esta primera vamos a tratar siempre de ser un poquito más amplios y de enfocarnos más hacia el rapport, a menos que yo tenga un paciente demandante. Ahí lo que te ganó fue tu propia ansiedad, de tratar de resolver, ¿verdad? Y de mandarte a hacer algo y de que si el paciente logra ese espacio del colchoncito y él lo permite y dice, ok, ¿verdad? Si el paciente te exige desde la primera, pero mire, dígame qué hago, ¿ok? Bien, te digo por los pocos datos que me has dicho hasta ahora, que sería recomendable que te fueras a hacer un chequeo médico para que descartemos alguna posibilidad. Ah, bueno, entonces la gente ya se va con eso, ¿verdad? Y entonces ya regresa, ya te vas fortaleciendo el reporte y todo, pero eso es un paciente ansioso, que necesita respuestas así. Ese yo lo hago si el paciente lo exige, ¿sí? Lo mando yo de cajón. Si mi paciente logró quedarse cómodo, porque a veces es lo único que quiere hablar, Melissa. La gran mayoría de gente lo único que quiere es ser escuchada. Solo eso. Entonces, y luego sale así como, ay, no, al rato que me va a demandar a hacer exámenes y cosas igual que el doctor. Esto es igual que el doctor, va. Ay, no, mejor ya no. Y te cancelan la segunda. Ya no regresa. O sea que lo recomendable, pues, digamos, con los niños sí es así. Es que digamos con el niño de los lentes, o sea, de la vista que yo le conté, yo traté a un niño, estuve con él, y era un niño albino, Ajá. creo que sí. Si tienes Entonces, al algún momento contigo, sí, de de yo tener cajón. su sesión, ajá, y con tener las sesiones con él, él sí usaba lentes, pero no los llevaba. Entonces ahí fue donde entramos lo de la condición bueno, ¿querés venir a trabajar? Porque a él sí le gustaba llegar a trabajar, era como tenés que traer tus lentes, si no, no te puedo atender. Ujú. Y ahí Con fue los niños hay donde mucho tema metí de lo de desarrollo. Ahí sí hay que mandar con el médico para que lo evalúe, porque tenemos muchos potenciales evocados, ¿verdad? Chiquitos que tienen problemas de lenguaje. ¿Terapia de lenguaje? ¿O en qué Ajá. educación especial me estás hablando? No, yo, mi primer año de práctica, es que estoy limpiando clínica, estoy limpiando este curso. Ok, con razón, como ya Y tenés, así me fui a atender, pero ajá, ya tenés más información de antes, entonces tener un poquito al suave. ajá, y al momento de atender como que a adultos de mi misma edad, me quedé como, ay, ¿qué hago? Ujú. Yo soy de Poquito a niños. poco, ahorita vamos al suave. Fortalecer rapport, como lo hiciste, es lo que tenemos ahorita y luego vamos a ir viendo en la segunda. Tranquis. Ok, gracias, Lica. Bueno, dice María André. Disculpe, Dime. yo tengo una pregunta, así como ella decía, con lo en referente a la entrevista a los padres, cuando llega un adulto, por referencia de la maestra, porque el niño puede tener problemas y el adulto se pone a la defensiva, ¿qué se puede hacer en ese problema o en ese momento? El adulto. Porque es como que el niño tiene referencia.
Por lo menos yo me acuerdo que el año pasado, cuando estábamos haciendo prácticas de TL, justamente había una compañera que tenía problemas con un niño que no quería ir a terapia de lenguaje, porque él como que se escondía así en el salón y se ponía todo así, se cubría. Y cuando fue el momento de entrevista, la madre simplemente, porque a nosotros nos pasaba, cuando preguntábamos el motivo de consulta, era como que, no sé, solo me mandaron a llamar y casi no revelaban información de lo que era del niño. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Hasta donde lleguen tus fuerzas, cariño. Si la persona no quiere cooperar, si la persona no te puede decir, o sea, y no te quiere decir, te digo, tú vas a tratar de fortalecer todo lo que puedas ese rapport, ¿verdad? No te tienes que enganchar tú en que la gente no quiera. Bueno, si no quiere, entonces no. Vas a hacer todo lo que puedas en fortalecer rapport, en darle ese acogimiento, en no presionar, en todo, para que poco a poco te vayan dando la información. Si lo consigues, bueno, o si no, si la persona no quiere recibir ayuda, va a desaparecer, ¿verdad? Entonces, eso pasa. Pero chicos, sé que tienen muchas dudas con niños, sobre todo las que están trabajando con niños, pero entrevista en niños lo vamos a trabajar, es otro tema. Ahorita estamos en adulto, empezamos en adulto, ¿sí? Niño es más complejo, porque yo me tengo que meter con el niño, con el tata. Ahorita solo estoy con una personita nada más, que es un gran rollo la persona, pero es una persona. Y es alguien que decide por sí mismo. Con el niño es más complejo. Y vamos a hablar de entrevista con niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, para que aguanten ahí sus duditas y podamos ir resolviendo el de ahorita, que su paciente ahorita no es un niño, su paciente es un adulto. Entonces, enfoquémonos hacia el adulto, ¿vale? Veamos, ¿qué pasa si mi compañero en realidad no tiene un motivo de queja? Dice, un motivo de consulta. Queja principal es una cosa, motivo de consulta es otra, María Andrea. A ver, pregúntale entonces a tu compañerito. No hay absolutamente nada, ni nadie en el mundo que te moleste. Nada. Tú es una especie de monje budista que vive lejos y no hay ni una sola cosa. O sea, tú en el tráfico te sientes cómodo, cuando no te contestan te sientes cómodo. Todo está bien, ¿verdad? Porque no tiene que ser un problema, ¿verdad? O sea, si dices, yo no tengo ningún problema, yo soy bien contento en mi vida, que se ponga a pensar cuándo fue la última vez que se enojó. ¿Por qué se enoja? ¿O no se enoja nunca? ¿Nunca se ha enojado? ¿Qué cosas lo han hecho sentir triste? Ándate por las emociones, que encuentre una emocioncita por allí. Tiene que ser algo pequeñito. Dice Jackie, ¿qué hago cuando la persona llora cuando describe el motivo de consulta? Ahí, Jackie, recibimos ese llanto como no lo ha recibido nadie, con total tolerancia. Esto se llama tolerancia a los afectos, Jackie. La gente está acostumbrada a que le digan, no llore. Yo simplemente le permito llorar todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Puedo reforzar incluso la conducta a la hora de que la persona empieza a desbordarse. Nadie se muere por llorar, ¿sí? Recuérdense. Porque uno se altera solo de ver al otro llorar, porque nos venden que el llanto es una cosa así, ¡ay, qué horror!, ¿verdad? Porque la gente se espanta cuando la gente llora, ¿sí? Entonces, cuando llora, eso se llama tolerancia de los afectos. Vas a estar ahí con ella llorando y le vas a decir, date permiso. Que fluya. La gente ni puede hablar, que no hable, que llore. Y luego se va a ir calmando, ¿verdad? Ya, es que creo que no había hablado de esto nunca. Y luego ya lo voy a estabilizar, ¿verdad? Y luego de que lo dejo. No me adelanto, Jackie, ¿verdad? No me adelanto a tratar de estabilizarlo porque lo veo que está llorando. Que llore. Si te está dando ese privilegio de permitirte verlo desde la primera, sí, eso quiere decir que también hiciste también un buen trabajo, de buenas a primeras. O la persona sí iba muy lábil, muy cargada, que te lo dejó ir de un solo, ¿verdad? Pero vas a escucharla, vas a dejarla que fluya, vas a dejarla que llore y vas a reforzarle con hechos que ese es un lugar distinto, que es un lugar en donde nada está bien y nada está mal, es un lugar en donde ella puede ser simplemente. La gente llora cuando está sola, chicos. La gente se esconde para llorar. Y si les permiten que ustedes estén ahí cuando ellos están teniendo esta reacción, es una buena seña de que la persona los está dejando pasar. Lo dejas que llore. Y la acompañas, nada más la acompañas en silencio, ¿verdad? O simplemente diciéndolo, bien, puedes hacerlo, ¿verdad? En el sentido de que puede hacer eso, que puede llorar aquí en este espacio contigo.
Licenciada, ¿cómo podemos calmar los nervios antes de iniciar la entrevista y no enredarnos al hablar? Ahí técnicas de manejo de estrés básicas, como las mismas que les coloqué ahí para el examen, ¿verdad? Respiren, tomen agua, es lo mismo, chicos. Si ustedes se ponen muy ansiosos ante algo, ahí hay un tema a trabajar, por si no tenían nada que trabajar, decía por ahí. Y yo me pongo muy nervioso ante las cosas. Cuando a mí me entrevistaron, estaba dando vueltas en mi cama, dice Jacqueline. Necesitamos los lentes de Holo, dice Brem. Jocelyn, una pregunta. ¿Se podría hacer una entrevista telefónica y ser tomada como fue Diván? Y ser tomada como fue Diván. El tema de la entrevista por teléfono, chicos, ahora con todo el tema de COVID y las emergencias y todo, ustedes van a ver que están haciendo intervenciones telefónicas, ¿verdad? No es lo mejor, no es lo óptimo, ¿verdad? Pero ante nada es mejor ese alguito. Nosotros no atendemos por teléfono cuando lo que estamos pretendiendo es hacer un trabajo formal desde la clínica y todo. Por teléfono nosotros escuchamos algunos elementos porque hay pacientes que son verborreicos y de cajón empiezan a soltarle a uno todo el párrafo cuando lo llaman a uno para pedir cita, ¿verdad? Entonces los voy a escuchar un poco, ok, perfecto, eso es un poco de lo que quieres que abordemos. Sí, sí, licenciada, muy bien, ¿verdad? Lo escucho, ¿verdad? No lo censuro de buenas a primeras, lo escucho, ¿verdad? Siempre voy tratando de modularlo porque hay personas que se mandan, ¿verdad? Entonces quieren cabal, como tú dices, toda la atención por el teléfono. Entonces yo, muy bien, entonces ¿qué día te quedaría mejor? Te ofrezco tal y tal y tal y organizamos, ¿verdad? La agenda, sentamos la cita, entonces vamos a hablar de esto que me comentas cuando nos reunamos. Te espero tal día, tal hora. Gracias, doctora. Listo. Jackie dice, ¿puedo hacer unos ejercicios para que se relaje y pueda estar atento a lo que hacemos antes de realizar la entrevista? Jackie, eso sí es, eso te diría yo que es pura libertad de cada entrevistador. Si tú sientes que eso te ha funcionado y tienes la manera de hacerlos con seguridad para que no te vayan a ver así como, ¿y esta loca qué? Hazlo. Si sientes que es algo seguro que te va a servir, hazlo. Ahí diciendo que no tenían cámara, llegó la asistencia. Yo había escuchado que no debemos pasarle los Kleenex ni nada al paciente, que solo deben estar a la mano y ellos deben tomarlos por sí mismos. ¿Deberíamos pasarlos en caso de poder o que veamos que los necesita? Ahí están esas dos, ¿verdad? O sea, yo no vengo de buenas a primeras diciendo, mira que hay un Kleenex. ¿Quiere? No, ¿verdad? Sino que cuando la persona ya está muy abreaccionada, o sea, ya está muy así fluyendo fuerte, a la gente, te digo, es que son los dos lados. Hay personas que les da muchísima pena. Por más que a mí me da una cosa porque a veces se disculpan por usar los Kleenex, mucha. Ellos están pagando por su hora de terapia y se disculpan por usar los Kleenex. Y yo así como, Dios mío, ¿cuánto sobrecargo tiene esta gente para disculparse por algo que incluso está pagando? Imagínate, eso también te da elementos, pero a la gente le da pena. A muchísima gente le da pena. Si tú ves que el paciente se está desbordando, desbordando en llanto y en mocos, y el pobrecito, por supuesto que le puedes alcanzar el Kleenex. Es un gesto de cortesía, ¿verdad? Y no necesariamente tomarlo tú, sino que acercarle la caja, por favor. Ay, disculpen. La gente se disculpa mucho. Y por supuesto que, como te digo, no es de buenas a primeras. Mira, ¿quieres un Kleenex? ¿Quiere? No, ¿verdad? No es así. Yo simplemente los dejo ahí a la vista, están al alcance. Hay pacientes que simplemente los toman, pero hay otros que no los toman. Si él no los toma y los necesita, porque evidentemente tú estás notando que la reacción es fuertísima, tú se los puedes facilitar, ¿verdad? Se puede interpretar como un gesto de cortesía tuya, de me importa, ¿verdad? Me importa lo que te está pasando. Sí, ya Belén. Ahí te lo voy a mandar. Ahí está. Espérenme, ¿por dónde iba? Es que se me pierden mucho. Aquí voy. Dice Jackie, yo sé que no se puede ser directivos, no podemos decirle qué debe hacer, solo preguntando para el propio paciente caiga en cuenta de lo que así es, y él debe por sí mismo lo que va a hacer y cómo lo... Así es, Jackie, básicamente. O sea, nosotros tenemos esa conversación en donde él solito va sabiendo qué hacer. A menos que sea, por ejemplo, me imagino que tu comentario sale por lo que estaba contando por ahí. Mailing creo que era alguien que nos contó lo de mandarlo. Si yo veo que es un caso, pero te digo, es que eso lleva, lo que le pasó a Meli, ahorita es que si se adelantó. En una primera consulta tengo muy poca información. O yo tendría que ser madre, un terapeuta con, qué sé yo, unos 40 años de experiencia para de buenas a primeras, ¿verdad?
que te digo, ya asegurarme que yo cree un rapport celestial, ¿verdad? Y mandar de una vez. Pero en general espero un poquito, si yo necesito mandar a hacer una evaluación médica, por ejemplo, te digo, yo tengo una chica con trastorno disfórico premenstrual. Entonces ahí estamos hablando que el área biológica está comprometida. Entonces, obviamente, yo como terapeuta es mi responsabilidad hacer un trabajo integral. Entonces, yo le digo, mira, nos podría funcionar mucho que vayas a hacerte un chequeo con tu ginecólogo. ¿Ya fuiste? ¿Verdad? Sí. No he ido, ¿verdad? ¿Y qué pastillas estás tomando? Y todo. Si yo tengo buen bagaje dentro de todo este tema, ¿verdad? O, por ejemplo, chicos, viene gente diciéndoles, esto sí es súper clave, viene gente diciéndonos que como ellos se llevan sintiendo tan triste todo el tiempo, leyeron en internet y se están tomando este y este antidepresivo. Chicos, eso no es chiste. La gente llega diciendo eso. Entonces uno tiene que preguntar, a ver, tú leíste en internet, pero la receta te la dio un psiquiatra. No, es que yo tengo amigos médicos que me dan las recetas porque un psicofármaco no se puede comprar de venta libre. Y entonces tengo amigos que me dan las recetas y yo me compro los psicofármacos. ¿Y hace cuánto los tomas? No sé, como 3 años. Ay, a uno siente que le da el telele, va mucha. Pero ahí y aquí sí va a ser imperativo que yo tenga una actitud un poquito más directiva y yo le diga, bueno, mi recomendación personal es que vayas, ¿verdad?, con un psiquiatra a que te evalúe ahorita el uso de los psicofármacos, porque tú sabes que el automedicarnos nos puede generar consecuencias. Sí, yo sé, licenciada, sin regañar, ¿verdad? Sin jalar las orejas, sin decirle usted si es pendejo, ¿cómo hace eso? Porque obviamente una belleza, ¿verdad? Porque además me dice, mire, y además no sé por qué tengo me agarró un temblor desde hace como 3 años y luego me viene soltando que desde hace 3 años se toma psicofármacos sin receta. Por supuesto que hay síndrome extrapiramidal, claro que sí, por una mala administración de medicamento. Eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces, cuando es un tema así biológico, en donde yo no tengo que ver, sino que va a ser el médico, yo sí puedo hacer este tema un poquito más directivo, ¿verdad? Mi recomendación, nunca le digo, usted tiene que ir, ¿verdad? No. Yo le digo, mi recomendación profesional es que vayas a hacerte, porque es también lo que están buscando, ¿verdad? La recomendación de un profesional en este tipo de cosas. No en si dejo a mi ex o me quedo con mi ex, ¿sí? Es diferente. Lo de Dios es que el espectro es tan amplio, mucha, que ahí es en donde uno dice a la madre cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? Depende la respuesta de todo aquí, mucha. Ese depende, hasta mal le llega a caer uno en un punto, porque de veras todo depende. Lick, ¿en el video podemos estar los 3 integrantes o solo deben ser 2? ¿Cómo que 3 integrantes, Stephanie? 2. O sea, el que está, ¿verdad? El que está entrevistando y el que está siendo paciente, ¿verdad? Y el tercero, ¿qué tiene que ver ahí? A ver, Belén dice, licenciada, y si no sabe cuál es su motivo de consulta como tal y llega porque quiere que se le ayude a averiguarlo. Sí, así es. Ese es su motivo de consulta. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo se, o sea, qué se colocaría en motivo de consulta? Abro comillas. Mire, yo realmente no sé qué tengo. Yo vengo a que usted me ayude a averiguarlo. Cierro comillas. ¿Es un motivo de consulta? ¿Es la que llegó? ¿Sí? Gracias. Chistoso, pero es que esa es la razón por la que llegó. O sea, no sabe. Mire, yo no sé qué tengo. Si supiera, no hubiera venido, le dice a la gente a veces. Y vengo a que usted me ayude a averiguarlo. Ah, bueno, dice, bueno. Ese es su motivo. ¿Por qué viniste hoy? Vengo a que usted me ayude a averiguar qué siento. Vengo a que usted me ayude a averiguar qué siento. Cierro comillas. Motivo de consulta. Sí, el motivo de consulta no es elaboradísimo, no vayan a creer. La gente que tiene más lenguaje lo elabora así súper nice, ¿verdad? Mire, yo desde un tiempo para acá he sentido que no sé qué. La gente que se ha explorado más, ¿verdad? Así mismo. Pero hay gente que simplemente ya tocó fondo y además ya no sabe ni para dónde agarrar. Y dice, mire, yo ya no sé nada, yo me siento mal. Y vine a que usted me ayude a que me deje de sentir mal. Cierro comillas. Es motivo de consulta. Ya luego yo indago. Y ese mal, a ver, explícame cómo es ese mal. La gente empieza a hablar y ahí yo voy entendiendo qué es lo que necesita, ¿verdad? Dice Sara, Lick, con las preguntas base, ¿cómo se puede preguntar el género de la persona, de no ser biológico por decirlo así? ¿Cómo saber si hablarle de él o ella? Cuando tenemos un paciente trans, el paciente trans generalmente te lo dice de entrada, ¿verdad? Cuando ya es un paciente trans que va a sentirse incómodo con que tú le llames ella cuando es un él o que tú le llames él cuando es una ella, ¿sí? Pero esto ya es con pacientes trans. Pero si ya él siente incomodidad de llamarle él o ella, él te lo dice, ¿verdad?
cuando ahondemos en la parte de la historia sexual, generalmente sale cuando tú le preguntas de las preguntas bases, ¿verdad? Tú le preguntas sobre su familia y luego le preguntas sobre sus parejas, ¿verdad? O sea, si está soltero o si tiene una relación actualmente. Entonces la persona te dice. Entonces, y uno ni siquiera tiene, ahí no hay que hacer como mucho énfasis, eso va a tener que ser después. Lo único que te va a servir a ti es saber que la persona no es heterosexual, por ejemplo, sino que es homosexual o que la persona es heterosexual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de preguntar preguntamos, ¿estás en una relación? Porque entonces la persona dice, sí, vivo con mi novia. Y si mi paciente es mujer, yo ya sé que si tiene novia, ella es una persona homosexual, ¿verdad? Entonces yo, ok, con tu novia, ¿y desde cuándo? Entonces yo repito, ¿verdad? Con tu novia. No, con mi novio, dice la gente. Disculpa, ¿cómo se llama tu novio? Federico Los Palotes. No, ya íbamos. A veces la gente no lo suelta de buenas a primeras, ¿verdad? Luego le dicen a uno, después como 4 sesiones, mire, se recuerda que yo le dije que es mi novio, pero yo tenía mucha pena, y entonces allá vamos a saber que hay conflicto de orientación sexual, ¿verdad? Que no está cómoda todavía con su identidad. ¿Sí? Mucha. No, hombre, ya es hora. Y me faltan preguntas, ¿verdad? Dios de mi vida. Dios de mi vida. Chale. Le sé que era el único que estaba limpiando. Stephanie dice, ¿hasta dónde se profundiza en esta terapia? Por ser compañeros y todo eso, el motivo de consulta debe ser 3 máximo. Pero si se profundiza, ¿cómo se maneja? No vamos a profundizar, nada que sí, no vamos a profundizar. Nada. Es primera entrevista y segunda nada más. Vamos a sacar más detalles y más información, pero no vamos a profundizar nada, chicos. Ustedes no tienen a qué hora yo los preparo para que ustedes trabajen un 10, no. Por supuesto, Lorena, te creo. Y es una maravilla. Yo los felicito cuando logran hacer eso, Lorena, porque saben a qué llegaron, a aprovechar su sesión. Aldo dice, a lo mejor en ese momento de llanto es guardar silencio total, y si es así, ¿hasta qué punto? La persona poco a poco va a empezar a parar. La persona no llora para siempre, chicos. Es que eso es una cosa que es un mito, ¿verdad? Que uno siente así como que la persona va a llorar toda la sesión. La persona para. Lloran y paran. ¿Qué sientes? ¿Verdad? Les podemos decir. ¿Qué sientes ahora? Ay, no sé, como una libertad. Ay, como que me hubiera descargado de años, dice. Una palabra, y esta les voy a dejar, esta es de mi maestra maravillosa, mi maestra de práctica, que es una de las preguntas que más utilizo yo y que son tan dulces y tan lindas para acompañar en un momento de reacción. Anótenla. Si esas lágrimas pudieran hablar, ¿qué dirían? Y le vamos a poder poner, entonces la gente empieza a hablar. Le vamos a poder poner nombre a esas palabras. Si ese dolor pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Sí? Es que siento tanta tristeza. Si esa tristeza pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Sí? Esa es una pregunta divina para poder acompañar en ese momento, pero eso es para acompañar la reacción, ¿verdad? Madre, muchacha, ya se fueron, adiós, ya no terminé de leer, muerto. Y el silencio cabal como tal. El silencio es la mejor, chicos. Voy con esas. A ver, con respecto al paciente. Sí, mucha, y es hora. Adiós. Bye. Chao, bye. Feliz tarde, licenciada. Que tengan buenas tardes, chicos. Bye. Bueno, entonces si todavía están por aquí, ya que estás por ahí preguntando lo de los amigos. Le podemos Sí, aquí estoy yo, la oigo. voy entonces. Jackie dice, le podemos recomendar, si la persona tiene un psiquiatra al que quiere ir, ¿verdad? Ella puede ir eso. De hecho, le preguntamos, ¿verdad? O ellos mismos te dicen, usted tiene alguien que me recomiende y yo le recomiendo psiquiatra, ¿verdad? Cuando él lo pide. De lo contrario, ¿verdad? Si él al rato nos escribe más tarde, mire, fíjese que realmente no encontré a nadie, usted me recomendaría, cuando él lo pide le recomendamos, ¿verdad? O si yo sé, ¿verdad? Ya que si yo sé que es una persona que de plano no tiene ningún conocimiento de ningún psiquiatra de ningún tipo, yo le puedes decir, te puedo recomendar a alguien si tú necesitas o tú buscas con quien mejor te sientas. Gracias, licenciada. No, sí, recomiéndeme a alguien. Sí, le das la opción. Feliz tarde a todos. Esta frase es para un poema, dice Luis.
Feliz tarde, Lick. Feliz tarde. Creo que a lo que mi compañera se refería a la tercera persona era debido a que usted dijo trío. Ah, sí, pero trío para que no se crucen, va. A ver, y Jackie preguntando. Sí, por supuesto, Jackie, que tengo amigos. Jackie preguntaba, ¿verdad? Es que si yo tengo amigos que saben que soy psicóloga y me llaman para hablar de sus clavos, olvídense, muchas de eso les está pasando a ustedes, ahorita les va a pasar siempre. Pero uno va marcando un poquito esa línea, ¿verdad? Uno va marcando esa línea. Yo siempre como amiga voy a poder escucharte, ¿verdad? Pero es diferente que yo te escuche como la amiga que soy a que te vaya a intervenir terapéuticamente. ¿No? Sin embargo, yo te diría aquí que es inevitable, ¿verdad? Entonces, es así lo mismo que pasa con cuando uno tiene un amigo médico, ¿verdad? Mira, vos tengo una gripe, la pepita, ¿qué me tomo? Ay, mira, tomate estos 2 antihistamínicos y un paracetamol y ya estuvo. O sea, algo como muy general, ¿verdad? No un proceso como tal, podemos acompañar, por supuesto, y aquí. Siempre y cuando no te cargue, ¿verdad? Si es muy cargado, olvídate, ¿verdad? Yo con mucho humor les digo, bueno, mucha, está chilero, ¿va? La Natalie, la psicóloga, pero 350 la consulta, señores, si no, no hay trato, jajaja, ¿verdad? Se ríen y entonces, dentro de la broma y broma, como son amigos, ¿verdad? Van empezando como a respetar, incluso lo respetan bastante cuando uno se da su lugar, pero sí tenés que ir tratando de marcar esa distancia con mucho cariño, pues, porque son tus amigos. Pero te digo, si a ti no te pesa, yo lo hago muchísimo, ¿verdad? Con las relaciones tóxicas de mis amigas, cuando nos reunimos a Cochubala, ay, qué bueno que viene la Natalie, mira que nos está pasando esto, y obviamente yo aclaro, ¿verdad? Yo aclaro algunos elementos y resuelvo cosas en el instante y han tenido, pues, muy, muy bonitas, ya todas han migrado. Y además la recomendación, cuando uno, chicos, es esa persona que está cerca de la salud mental en sus círculos, uno puede como irradiar un poquito esa, como contaminar, te diría yo, pero no es contaminar la palabra, sino que es más bien como enredar a todas, y todas mis amigas, por recomendación mía, ya iniciaron, éramos un grupo desde el colegio, mis mejores amigas 6, y todas iniciaron sus propios procesos terapéuticos. Y hoy por hoy son otra cosa, ¿verdad? Con terapeutas que yo misma les recomiendo, ¿verdad? Mira, es que de verdad yo quiero, cada vez que te escucho hablar y veo lo que decís, yo quiero hacer mi proceso. Y yo, pues buenísimo. ¿A quién me recomendás? Y yo les mando, ¿verdad? Les recomiendo a mis terapeutas. Yo les digo, mucha, no cobran barato, pero vale totalmente la inversión. Buenísimo, y cada una, ¿verdad? Entonces ya nos hemos vuelto un grupo como más saludable, porque han hecho sus procesos, ¿verdad? Buena pregunta, Jackie, si dice que si podemos llevar procesos de amigos. Yo te diría, mira, la bibliografía y la mayoría de gente te van a decir que no. De lo mismo que un médico no puede operar a su familiar o a su amigo por el tema de que hay mucho, se mezcla la cosa. O sea, se mezclarían las relaciones. Entonces, idealmente te diría evitarlo. Evitémoslo. Hay muchos otros terapeutas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Habrán algunas situaciones en donde si tú ya puedes hacer una evaluación de la personalidad de tu amigo y además tú también tienes la habilidad para separar las cosas, te digo, algunos terapeutas lo hacen. Algunos terapeutas lo hacen y tienen resultados maravillosos porque al ser tu amigo o tu conocido, ya no necesitas pasar la fase de rapport y la persona te suelta de un solo. Bueno, y aquí la persona te suelta, entonces como es tu amigo, empieza de una vez a hablar, entonces nos saltamos, avanzamos más rápido, ¿verdad? Pero tenés que aclararle el hecho de que una cosa es la relación terapéutica y otra cosa es la relación de amistad, entonces que te la vas a encontrar en otro lado y que cuando lo encontres en otro lado, ahí tan amigos como siempre, o sea, la información que te da te sirve nada más para el proceso terapéutico y eso se queda en la clínica, no te lo vas a llevar afuera. Entonces, es muy relativo, yo te diría que depende del terapeuta, depende de la persona. O sea, hay algunos que dicen, ay, no, mano, es que vos sos mi cuata, yo no te podría contar. O sea, vos sabés un montón de cosas, pero... Entonces, y además por la confianza, a veces no se logra establecer bien, es muy riesgoso. Yo te digo que es mejor evitarlo. Es muy riesgoso. Sale bien, sale mal. Mejor evitar. Bueno, chicos, miren cómo nos pasamos chorro mil. Qué horror. Qué bueno. No sé si me escucha porque está lloviendo. Es que me desconecté porque había mucha tempestad, pero tenía una duda, pero no sé si me escucha. Sí, te escucho, decime. Sí, me escucha. Es que fíjese que conforme iba leyendo para hacer las preguntas, ¿verdad? Buscando relaciones, porque no es así como dijo la compañera, que de un solo se pregunta, ¿no? Sino que hay que buscar la forma cómo preguntar. Por ejemplo, si hablamos con la compañera
compañera y preguntamos, por ejemplo, si tuvo algún tipo de relación sentimental, y si le dice a uno que no, está bien solo con colocar eso, o también preguntar el motivo por el cual la persona no se ha dado la oportunidad o algo así, ¿no? No, ahí pones solo no, y es así, a ti te interesa porque estás viendo que hacia ahí va el malestar, hacia lo relacional de pareja, lo indagas en la siguiente sesión. No vas a abrir, si no se te abre todo un gran cajón y tenés mucho más que saber. Ahí solo sabes que la persona no tiene pareja. Sí, es que esa era mi dudita porque en varias cosas que le comenté que yo era la que le había escrito que ya habíamos practicado, era así como que me quedaba, no sé qué hacer porque se me está profundizando mucho, entonces, y ahora como regreso, entonces retomaba otra vez para volver a salir, pero sí era como que muy contradictorio porque no sabía qué más preguntar porque ya me estaba metiendo mucho. Entonces yo dije, ¿será que es necesario colocar más información o solo con lo principal que pide, sacar todo lo principal que me pide o necesito buscar más? Sí, para detalles y ahondar en temas, eso van a ser las siguientes sesiones. Entonces ahí con que tú puedas simplemente saber si está en una relación o no, lo que te podría servir si te interesa es cuando fue tu última relación, ¿verdad? O sea, aquí hablamos de tiempos de temporalidad. Es que toda esta primera sesión es para armar un esquema grande en mi cabeza de cuánto tiempo estuvo sola, cuánto tiempo estuvo acompañada, cuándo fue su última relación, como te digo, ¿verdad? Le puedes preguntar, ¿hay alguien que te interesa actualmente y todavía no han iniciado una relación? Entonces, ahí es un tema importante. Ay, sí, es que la verdad es que no es una relación, y te saca cosas que sí te van a servir de algo que está viviendo actualmente, porque te está hablando que no puede dormir, pero no te ha mencionado que está en una relación toxiquísima, y que no está en una relación, porque cuando le preguntas si está en una relación, te dice que no. Eso es muy común, sobre todo ahora. ¿Por qué? Ese es el modo operandi de las relaciones de la actualidad, ¿verdad? O sea, no somos nada, pero sí somos. Y la carga emocional igual la tenemos. Entonces, por ahí te puedes ir metiendo. Pero ese tema, pero siempre es como para calcular, ¿verdad? Relaciones pasadas, ideas de futuros, ¿en qué está ahorita? Pero hasta ahí, ¿verdad? No le pregunto tanto lo que tú me decías, mire, ¿y por qué la oportunidad no has querido? Porque ahí eso puede ser una sesión entera de ese tema, ¿sí? Entonces, no lo abro. Bueno, licenciada, gracias. Bueno, chicos, que tengan feliz día. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Ahí mucha no tenían clase, tan lindos. Bien, pero es que aquí estoy... ¡No! ¡Dios! Tengo clase. Bueno, chicos. Se vaya, Nos vemos el miércoles. Adiós, Lick. Gracias, adiós.